Recording in progress.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta conferencia que corresponde pues, a nuestro módulo sexto del Diplomado de Periodistas. Eh, Hoy tenemos a un invitado súper especial. Su nombre es Jorge Yaguno Sañudo, quien nos va a impartir una conferencia que tiene, y ya lo verán, tendremos tiempo de platicarlo, muchísimo impacto para nuestro trabajo como periodistas, para nuestro trabajo como investigadores de diversas áreas en el periodismo. Y pues su conferencia se llama, como ya ustedes han visto, el, el, la, eh, el, ¿cómo se llama tu conferencia, Jorge? Se me fue. El liderazgo, Liderazgo y negociación. Aquí la tengo. correcto. Liderazgo y negociación. Así le pusiste. Una cuestión de mentalidad abierta. ¿Mm? Esto suena muy, muy interesante. Bueno, pues Jorge, ya lo veremos ahorita, pues es el director adjunto de la Dirección de Programas in Company en el IPADE. Y pues él ha tenido una trayectoria muy amplia dentro del IPADE y dentro de este tema. ¿M? Su trayectoria ha sido básicamente con el tema de factor humano en las empresas y también con el tema de análisis de decisiones, que creo que va más por allí su conferencia. En estos momentos vamos a ver un video de su presentación. Yo me quedo por lo pronto en silencio y retomamos en un segundo. Bienvenido. Bien, Jorge Yaguno, bienvenido. Empezamos entonces contigo. Te paso la palabra a esta conferencia, Liderazgo y Negociación, una cuestión de mentalidad abierta. Adelante, Jorge. Muchísimas Gracias. gracias, muchísimas gracias. Pues encantado, un honor poder estar con ustedes platicando el día de hoy. Un día complicado, un día difícil para todos, ¿no? Diciembre siempre se va volviendo un mes lleno de actividades y eventos. Miércoles por la tarde, del Día de la Virgen de Guadalupe, que sin duda atrae complicaciones y complejidades. Entonces, hoy lo único que se interpone entre ustedes y una tarde agradable. Procuremos hacer este momentito, pues, algo interesante. Como ya me presentaron por ahí, que además siempre es muy bonito y les agradezco. Le agradezco al Instituto Tecnológico de Monterrey pues, la invitación a este diplomado, a la doctora Lucrecia, que ahorita no anda por aquí, a Ana Cecilia, a Luis por la presentación y a todo el staff que nos ha estado apoyando por aquí. Hablar de la manera en la cual un periodista, un investigador, una persona que está tratando de rastrear información, se junta con otras personas, trata de obtener información, trata de obtener la posibilidad de acuerdos, llegar a profundidades sobre la información que está buscando, pues implica negociar. Negociamos todo el tiempo, negociamos pues con las personas que queremos por cosas tan triviales como qué vamos a ver hoy en la noche. Ya prende la tele y a ver qué vamos a ver tú y yo, dónde vamos a comer, hasta cuestiones muy complejas como pueden ser acuerdos multinacionales de millones de dólares. Pero en el fondo, sin importar la magnitud de lo que esté en juego, el proceso del diálogo y la negociación es muy parecido. Y quisiera, digo, evidentemente, a negociar se aprende negociando, como a nadar se aprende nadando. Pertenece a ese ámbito de los aprendizajes que está en un segundo escaño. Imagino que la mayoría de ustedes saben que solo podemos aprender tres cosas en la vida, nada más puedes aprender tres.
O aprendes cosas de memoria, conocimientos nuevos que no tenías, o aprendes habilidades que se ejercen en la práctica a través del desarrollo, tanto fisiológico como neurológico, o aprendes a tomar decisiones. Esos son los saberes, pues el saber científico, el saber prudencial, el saber de tomar decisiones, el saber de criterios. Estos tres niveles son lo único que podemos aprender en la vida. Las fechas, la memoria, el conocer los números, pues tiene que ver con el primer nivel. Aprender a hacer operaciones matemáticas y tal, pues ya pertenece al segundo. Negociar es de ese segundo nivel. Negociar es algo que hasta los años 60 se asumía que no aprendías más que en la calle. No había ningún programa en el mundo que hablara sobre negociación en ninguna universidad. Y de pronto aparecieron muchísimos. El primer programa de negociación del mundo moderno se imparte en la Universidad de Harvard. Y tiene una parte bonita, un poco de historia y otro poco de mito, de leyenda. Les voy a contar un poco las dos partes para que vean cómo llega la negociación hasta nuestros días, que hoy es ubicua. En cualquier lado que vayas te venden programas y libros de negociación y pues porque es innegable el valor que tiene para cualquier ejecutivo poder manejarla, ¿no? Entonces, fíjense que todo ocurre cuando un día, esto es histórico, pues de pronto le avisan un viernes al presidente Kennedy que un avión espía detectó lo que parece la instalación de una base de lanzamiento de misiles de largo alcance en la isla de Cuba. Y esto implicaba que podían poner un misil con cabeza nuclear en territorio americano en cuestión de minutos. Obviamente ni Kennedy ni todo el gobierno le van a permitir, pues mandan a la flota americana, bloquean la isla. El lunes, 3 días después, es cuando Kennedy hace un discurso a la nación y es cuando el mundo se entera, porque antes de esto, pues como no había un sistema de comunicación como hoy tenemos la internet, pues las noticias viajaban hasta que llegaba algún medio y era capaz de captar alguna idea y la reproducía y se volvía haciendo ruido. Entonces el mundo se entera 3 días después de que la flota americana ha efectivamente puesto un bloqueo a la isla, no puede salir ni entrar nada, ni mercancías ni personas. Y esta flota se encuentra enfrente de un pequeño barquito que venía desde Rusia, donde se presume que venían los misiles, y atrás del barquito venía la flota, la armada rusa. Y entonces comienza un ir y venir de 7 días. Ya sabemos que fueron 13, pero para el mundo en ese momento pues fueron 7, en el que pues, se anticipaba lo que podía ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial y todo el mundo estaba en vilo. Es bien interesante cuando te pones a rastrear un poco lo que hay detrás, lo que pasó en esos momentos, pues esto, las actitudes espontáneas de mucha gente, ¿no? Algunos periodistas rentaron un helicóptero privado para lanzarse después de Florida y tratar de llegar a ver qué podían ver. Y pues los aviones americanos, los aviones de combate, los invitan a regresar amablemente. Pero era la aproximación que había, ¿no? Ya se han ido filtrando con el tiempo, pues películas que tomaron marinos y demás. Y sabemos por la época que de pronto, pues muchos políticos de todo el mundo, jefes de Estado, embajadores, ministros de diferentes órdenes, pues se pronunciaron a favor, en contra, tratando de llamar a la cordura. Es muy interesante, y esto porque pues, en los medios siempre se manejó, sobre todo en la Guerra Fría y hasta hace algunos años, esta línea directa que enlazaba el Kremlin con Washington, el famoso teléfono rojo, ¿no? A los que nacimos en la época antes de Internet, pues esto era ubicuo, en cualquier serie, en cualquier película te hablaban del teléfono rojo, ¿no? Bueno, esa línea que fue tan omnipresente en los medios y en las películas y tal, no existía cuando vino la crisis de los misiles de octubre. Nikita Khrushchev y Kennedy nunca hablaron entre ellos, jamás entablaron comunicación. Toda la negociación se llevó a cabo a través de otras personas. Ministros por acá, embajadores por allá, llevaban y traían las cosas y afortunadamente, pues a los 7 días, insisto, bueno, a los 13, según ya tenemos toda la historia, se llegó a un acuerdo, afortunadamente para el mundo, un acuerdo pacífico. Rusia aceptó desmantelar la base que estaba instalando en Cuba y retirar los misiles. Estados Unidos aceptó desmantelar la base que tenía en Turquía, aunque lo mantuvo en secreto muchos años, pero desmanteló la base de Turquía como en acto recíproco. Y también aceptó ya respetar pues la autoridad de Fidel Castro en Cuba. Por cierto, si les gusta vivir un poco preocupados, si les gusta de pronto tener un poco de estrés en su vida, búsquense la carta pública, la carta abierta que escribió Castro a Khrushchev, que está por esos días, los días de los misiles de octubre, se publicó en el diario Granma, que ahora está abierto en internet, lo puedes buscar, ahí puedes rastrear. Y es bien interesante la comunicación. Que Castro le escribe en carta abierta a Khrushchev, no te dejes de los americanos.
Si es necesario, destruye Cuba. Imagínate nada más un primer mandatario siendo capaz de decirle, destruye mi nación, nada más no te dejes ideológicamente de estos bárbaros de acá y tal, tal. Afortunadamente no le hicieron caso a este viejito, afortunadamente las cosas se destrabaron amistosamente y esto es histórico, pero la parte pues, que es un poco de mito es que después de esto Kennedy se voltea con su alma mater, que era Harvard, y les pide que pues que hagan un programa de negociación porque muchísimas veces todo este proceso estuvo a punto de romperse, de ir a mal debido a incompetencia, soberbia, conflicto abierto entre los negociadores de diferentes partes del mundo. Entonces dice, esto no nos puede volver a pasar. Y digo que es mito porque ni el gobierno americano ni la Universidad de Harvard lo han aceptado, pero el primer programa formal de negociación se abre en Harvard un par de años después de la crisis de los misiles de octubre y más del 60% de los asistentes eran miembros del gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues evidentemente por ahí hubo algún tema de, oigan, aprendan a negociar, ¿no? Bueno, ese es como el límite, de ahí empieza para acá. Y aunque pudiera parecer para algunos ya muy lejano, pues históricamente sabemos que de los 60 para acá es como un suspiro en términos históricos. La negociación es algo que apenas se empezó a ver de manera académica. Hay muchísimo sobre el tema. Lo ideal, como les dije, para aprender la negociación, la habilidad, pues es practicarla. Esta pequeña conferencia que vamos a tener, estos pequeños minutos que quedan, vamos a hablar sobre un concepto que es el que quiero que queden detrás de esto. Y es, tú cuando ves la realidad, tú crees que estás viéndola tal cual es. Sin embargo, y aquí es la parte complicada, no vemos la realidad tal cual es, vemos la realidad tal cual somos. Déjame explicarlo de esta otra manera. La realidad es una y es objetiva y ahí está. Hay de pronto mucho escrito ahí peculiar que sí, lo cuántico, y no, eso es ciencia ficción. La realidad es una y está. El problema es que el ser humano no entra en contacto directo con la realidad, la procesa a través de un órgano que está aquí adentro del cerebro. Entonces, los diferentes sentidos, captan información, el cerebro la procesa, la ensambla y es lo que nosotros creemos que estamos en contacto con la realidad, pero ya pasó por un proceso interno. Y eso provoca que cada persona, a pesar de que varias vean el mismo evento, presencien, sean testigos del mismo evento, lo recuerden diferente. El acento particular, la manera, las actitudes, le vamos dando interpretaciones, le vamos atribuyendo significados a las cosas. Y eso hace que, por ejemplo, una obra de arte le dice cosas diferentes a cada persona. Un hecho histórico le dice cosas diferentes a cada persona que lo vivió. Y en la negociación, uno de los temas interesantes es que cada negociador la vive distinta. Y sin embargo, podemos reducir, un poco abruptamente, podemos reducir todo este proceso de negociación, y esa es la idea que quisiera transmitir el día de hoy, es que depende cómo la veas, el tipo de negociación a la que te vas a enfrentar, el tipo de liderazgo que vas a ejercer y por ende el resultado que vas a obtener. Básicamente, los que hablan de negociación hablan de dos grandes vías. Las negociaciones competitivas, su nombre correcto académico es negociaciones de tipo distributivo, y las negociaciones colaborativas, cuyo nombre correcto o académico sería negociaciones integrativas. ¿Cuál es la diferencia o de dónde vienen estos nombres? Una negociación competitiva, imagínate que es aquella donde estás jalando una cuerda y donde pues hay dos equipos, ¿no? Evidentemente, pues están compitiendo, hay una lucha por obtener. ¿Por qué se les llama distributivas? Por un conceptito que está detrás de esa competencia, digamos, que los dos negociadores creen que así debe ser y por lo tanto se enfrentan a la negociación en esta vía competitiva. Están distribuyendo el valor. Las negociaciones colaborativas parten de un supuesto diferente, que tiene que ver con que el valor quizás no se distribuye, sino que se integra. Esto que estoy contando ahorita de manera introductiva, que es pues, la base de lo que voy a platicar, lo voy a ilustrar a través de unas anécdotas. 5 anécdotas y un pilón. Y por ahí ya le pedí a Ricardo aquí del equipo colaborativo que me avise, porque yo me sigo hablando y nos quedamos aquí hasta el 24, ¿eh? Entonces vamos a tratar de hacerlo. Les voy a compartir una parte aquí de la presentación que tengo, vamos para ir ilustrando algunos elementos y que podamos a través de ellos ir ilustrando. A ver, primera anécdota que tiene que ver con este tema de la famosa mentalidad abierta que ya nos mencionó Luis cuando presentaba la conferencia. Si tú sabes qué es esto que está en pantalla,
seguramente ya tienes que cuidar el colesterol y los triglicéridos y varias otras cosas, ya sabemos tu edad, ¿no? Si además tuviste uno, pues bienvenido al club viejito, entonces seguramente ya te has tenido que checar las articulaciones y demás, ¿no? Esta cosa en su momento fue pues el gran producto de una generación, fue lo que permitió a los jóvenes en esas décadas poder hacer algo que antes era imposible, que era lograr que la música fuera móvil. Antes de esto, pues para escuchar música tenías que ir a un lugar fijo. Es un poquito como en su momento lo que pasó con las llamadas telefónicas, pues aquí también el Walkman, pues permitía que las cosas, pues la gente pudiera efectivamente llevarse la música a otros lados, ¿no? Bueno, la compañía Sony que aparece ahí, pues en su momento fue la que inventó este aparatito y la que mayormente capitalizó este producto. Lo interesante es que Sony se fue integrando a lo largo de los años, entonces no solamente fabricaba este productito que pues permitía reproducir la música, como puedes ver por ahí, y seguramente algunos medio lo intuirán o lo sabrán, pues adentro de ese aparato iba una cosa que se llamaba cassette. Un cassette era pues un pedazo de materia que tenía una cinta enrolladita donde venía la música grabada. Entonces Sony fabricaba cassettes que se insertaban en este equipo para producir la música. Y obviamente también Sony fabricaba pues audífonos y otras cosas, micrófonos para poder grabar cosas y demás. Y luego Sony se integró y tuvo una división que contrataba artistas, manejaba talento artístico, y entonces Sony Music pues tenía contratados a múltiples artistas de buen nivel. Entonces pues estaba integrado en toda la cadena, tenía el artista, el equipo en el que grababas y reproducías la música, el cassette en el cual lo podías distribuir, tenía todo integrado, tenía el negocio cooptado, aunque había competencia, pues Sony se convirtió en su momento pues como en el paradigma, la marca que marcaba estas cosas, como le ha pasado a muchas marcas en la historia, los pañuelos faciales, pues Kleenex y tal, y bueno, X, ya. Imagínate de pronto que un buen día estaba un director de operaciones de Sony, tranquilo, trabajando en su oficina, sin molestar a nadie, y en eso recibe una llamada telefónica. Unos años después se fue enterando que le habló una persona de Toshiba, de Corporación Toshiba en Japón. Esta persona le habla a con el que igual tenía tratos y dice, oye, te voy a pasar un tip, esto les puede interesar a ustedes. ¿Qué pasó? ¿A que no sabes quién vino a vernos aquí a Toshiba? Pues no, no tengo ni idea. ¿Quién fue? Steve Jobs, ¿te suena? Steve Jobs, el de Apple. Bueno, Steve Jobs fue a visitar Toshiba, vino para acá y parece que nos quiere comprar un disco duro que es muy pequeñito y que la verdad es que en Toshiba no le veíamos mucho uso y dice este hombre que quiere comprar toda nuestra producción. Entonces, y bueno, está muy padre, pero ¿hizo para qué? Pues Steve Jobs fabrica computadoras, ¿no? Seguramente lo querrá para una computadora. Dice, pues algo así. ¿Sabes qué es lo que quiere hacer? Quiere fabricar una cosa que permite llevar la música grabada en un disco duro, en un tema digital. Obviamente ya sabes de qué estoy hablando. Si me estás escuchando, ya sabes que a lo que se refería este soplón, esta persona que le habló, es de lo que iba a ser el iPod, este producto que salió en 2001 y que pues sin duda revolucionó muchas cosas y fue la antesala de pues, más elementos que estamos viendo en nuestros días. Bueno, imagínate que tú eres parte de Sony. Este hombre que recibió la llamada inmediatamente fue con su jefe y su jefe fue con su jefe y llegó esto de inmediato hasta la vicepresidencia mundial de la corporación Sony. Steve Jobs va a producir un equipo que va a competir frontalmente contra el Walkman. No solo eso, sino que además, como tiene un disco duro, pues obviamente de gran capacidad, le caben, se especulaba en ese momento si 500, 800, 1000 canciones, quizás más, ¿no? Entonces, evidentemente esto iba a ser pues una cuestión que atentaba directamente contra su producto. Sony se entera un año antes de que salga el iPod. Voy a volverlo a decir porque no sé si a veces esto cae, hace como el peso completo. Tú eres la corporación más grande del mundo en términos de música. Te avisan que en un año, de aquí a un año, va a entrar un producto que va a competir frontalmente contigo, de un jugador que es nuevo en la industria, de un jugador que nunca ha competido contra ti, pero que potencialmente pudiera ser un producto que pues tenga mucho atractivo para el mercado, ¿no? Te enteras un año antes y tú además no solamente fabricas equipos de música y contratas artistas y todo lo relativo y hasta los cassettes. Sony ya había incursionado en computadoras, tenía la división de laptops, va, yo tenía, o sea, ya estaba incursionando en temas tecnológicos, pues más parecidos a los de Apple, ¿no? Entonces, te enteras con un año de anticipación. Hubiéramos esperado
como mercado, pues que Sony lanzara un producto antes que el iPod, ¿no? La verdad es que conforme se ha ido sabiendo esto, este caso está muy documentado en Harvard, en Stanford, es bien interesante, porque comienzan las discusiones de todo el equipo de Sony, sobre cómo debería llevarse a cabo este proceso, cómo iban a vencer al malvado de Jobs, y, y nunca llegaron a nada. El producto más parecido de Sony aparece 3 años después. Poca gente lo obtuvo, poca gente lo llegó a tener. La verdad es que no competía y tenía muchas limitaciones. ¿Qué pasó, por ejemplo, que solo aceptaba conexión de dispositivos que fueran Sony? O sea, si quieres conectarle un micrófono, tenía que tener un adaptador especial que solamente fuera de Sony. Los audífonos, por ejemplo, conectaba también las capacidades mejores de control de audio y video, solo funcionaban si eran audífonos de Sony. Y además, la primera tienda, porque sacaron su tienda Sonic Connect, solo había artistas que habían firmado con Sony Music. No podías escuchar artistas que no estuvieran con Sony. Entonces, es un poco increíble ponerte a pensar que una corporación con dinero, con talento, a ver, esta gente no era boba, no era tonta, eran gente muy brillante. Algunos siguen vivos, son muy brillantes. ¿Qué pasó? Estas personas se enfrentaron, y además no es los primeros a los que les pasa, este fenómeno ha ocurrido muchísimas veces en la historia. Un gigante se confía, se siente demasiado poderoso, se siente muy protegido por su industria, por su historia, su mercado, de un jugador nuevo, pequeño, que parece, quién sabe si vaya a funcionar o no. Se confía demasiado, pero entra además en un proceso internamente que los destruye. ¿Qué le pasó a los ejecutivos de Sony? Bueno, los ejecutivos de Sony estaban más preocupados por defender sus divisiones, individuales que proteger el concepto de la música portátil. Sabemos ahora que muchas de las discusiones versaban en que, pues Sony, el director de Sony Music decía, está muy bien que reproduzca música, pero solamente artistas de Sony, pues tiene sentido. Y él quería defender su división, obviamente solo artistas de Sony. Igual el que fabricaba los audífonos. Oye, sí, pero vamos a poder que controlen la música del audífono, el volumen y tal, pero pues que solamente sea compatible con audífonos de Sony, y así tantas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que les pasó a estos? Esto que te pongo ahorita a continuación es el famosísimo modelo básico de negociación, el modelo de compraventa. Viene en el capítulo 1 de todos los libros de negociación, seguramente muchos de ustedes lo conocen, y te habla del famoso modelito básico donde pues hay ofertas iniciales, la postura de cada uno de los dos que están buscando intercambiar un valor, el comprador y el vendedor. Cada uno después de su oferta inicial pues, tiene un objetivo que quieren lograr. Evidentemente, después del objetivo hay una postura, un punto límite, hay un punto de resistencia, más allá del cual cada uno decide no ir. El comprador tendrá su punto de resistencia, lo máximo que está dispuesto a pagar. El vendedor tiene su punto mínimo de resistencia, lo mínimo que está dispuesto a aceptar. Y si se cruzan, sea objetivos o puntos de resistencia, pues tenemos una zona en medio, que la famosa zona de posible acuerdo, la sopa. Lo que quieres es encontrar la sopa, pues ahí está, es la parte donde si hay un cruce, pues hay un lugar donde se puede llegar a un acuerdo. Y más allá de la sopa, al lado de los puntos de resistencia, están las mejores alternativas que cada uno de estos dos tiene si no se logra el acuerdo. Oye, si no logro, si pues ya el precio está mucho más arriba de lo que puedo, voy a buscar mis alternativas. ¿Qué tengo de alternativa que no sea esto porque está más allá de lo que puedo pagar? Y para el vendedor igual, oye, si no me va a pagar lo mínimo que espero, pues ¿qué alternativas tengo para desplazar mi producto? El famoso MAN, o mejor alternativa, un acuerdo negociado. En inglés lo encuentras como BATNA, Better Alternative to a Negotiated Agreement. Pues este modelito es básico, es esencial, sirve muy bien para entender las cuatro variables, pero tiene un defecto enorme, terrible. Bueno, en realidad son dos. Hay dos supuestos detrás de este modelito. Y esos dos supuestos son lo que le impidió a Sony enfrentar el iPod. ¿Cuál es el problema de este modelo? Este modelo parte de dos supuestos que ya te dije, tiene un problema. El primer supuesto es que el valor en esta negociación se asume como algo fijo, inmutable, inamovible. Ese valor está representado por la línea punteada que atraviesa el diagrama. Si el valor es fijo, si es inmutable, la única manera que tengo para capturar valor es arrebatárselo al de enfrente. Por eso la imagen que ponía hace un momentito de dos equipos jalando una cuerda. Uno de los dos equipos va a jalar la mayor parte de la cuerda y ganará la competencia, y el otro no.
Este es el modelo básico de la negociación distributiva. Entonces, los dos supuestos son el valor es fijo y la única manera de conseguir valor es arrebatándoselo al otro. Son los dos supuestos detrás de esto. Si yo soy un ejecutivo de Sony y creo que la única manera de conseguir valor es que sea mi división la que pueda capitalizar el valor, voy a pelearla para que así sea, aunque esto les quite valor a lo que ofrecen mis compañeros de enfrente de la misma corporación. Sony perdió de vista que lo que importaba no era que sobreviviera la división de talento, ni la división de audífonos, ni la división de... Nada. Lo que importaba era seguir siendo relevantes en en la distribución de música a nivel mundial. Y al no ser capaz de entender esto, sus ejecutivos entran a este modelo de negociación que se llama negociación distributiva. La negociación distributiva tiene como característica algo que vamos a ir viendo en las demás anécdotas que les voy a contar, que es considerada como una negociación de tipo cerrado o que favorece las mentalidades que son de tipo cerrado. Una mentalidad abierta se preocuparía por integrar valor al modelito. Integrar valores, no distribuir el valor, sino sumarle, agregarle cosas que permitan hacer grande el pastel. Si en vez de discutir, oye, solamente los cantantes o todos los artistas de Sony Music, ¿por qué no? Oye, sí, incluimos a todos, pero lo que hacemos es que pagamos diferente, generamos algún tipo de revenue distinto, hacemos promociones conjuntas con las otras corporaciones, vemos de qué manera integrarlo. Que eso fue lo que hizo Jobs. Jobs fue a hablar con cada disquera y ofrecerles a cada una pagos diferentes y demás. Y él sí consiguió, siendo un externo, lo que no consiguió Sony Music de manera interna, ¿no? Bueno, este es el primer paso. Vamos pues, les voy a poner otras dos, otras tres, como historias para irlo cerrando y que se vea un poquito más. Sigo con Jobs. ¿Por qué? Porque se presta mucho, es una industria bastante moderna y hay muchos casos documentados al respecto. En 2005, en la famosa presentación que hacía Jobs cada año, donde hablaba de los nuevos productos y demás, es cuando anuncia que las máquinas de la compañía Apple iban a migrar de utilizar los chips de PowerPC, que durante años habían caracterizado, pues habían impulsado el motor, la parte central de estas computadoras, y van a empezar a incorporar los chips de la empresa Intel. Esto fue todo un cambio completamente. Antes se veía como una especie de guerra entre estos dos chips y aquí de pronto las integran. Es tan importante el anuncio que invita al que entonces era el CEO de Intel, Polo Tellini, quien llegó disfrazado con el trajecito de los científicos de Intel, ya sabes, que parece traje de astronauta, porque así se manejaban dentro de las zonas donde estaban generando los discos de silicio con los cuales fabricaban los chips. Y aparece Polo Tellini ahí en el evento y aplausos y tal, tal. Esto es la parte pública. Lo interesante es lo que pasó detrás. Detrás de la cortina, detrás de bambalinas y ya que pasó todo el show, Steve Jobs se sienta con Polo Tellini y le dice, oye, fíjate que tenemos un proyectito secreto y queremos que tú nos hagas los chips. Chipa, ¿qué? ¿Vas a sacar una nueva computadora o qué? No, voy a sacar un teléfono. ¿Cómo que vas a sacar un teléfono? Sí, ¿te acuerdas del iPod que sacamos? Bueno, ya sacamos una versión además con pantalla táctil y tal. Queremos hacer ahora un teléfono. Va a ser una cosa revolucionaria, vamos a hacer una cosa espectacular. Y queremos que tú nos hagas los chips. Evidentemente requiere un chip más potente que el que estamos usando en los iPods. Y pues tú eres la empresa número uno, haznos los chips. Polo Tellini se llevó la situación a sus board de directores, platicó el tema y la respuesta de Intel fue, no, gracias. No, gracias. ¿Por qué no, gracias? Muy lógicamente lo que dice Intel es, mira, todo nuestro proceso está para fabricar chips de alta gama para computadoras que generan pues, procesos obviamente más demandantes, más pesados, y hacemos chips grandes y pues con este sentido, tú vas a hacer un producto de nicho, un teléfono, y además dices que va a tener una pantalla táctil. ¿Cuánto lo vas a vender? ¿Cuánto va a salir costando esa cosa? Lo vas a vender carísimo, ¿no? ¿Quién va a comprarlo? De por sí las Mac son de nicho, ¿no? No compiten con las PC. Entonces, un teléfono, ¿vas a competir contra quién? ¿Contra Nokia? Por cierto, cuando salió el iPhone, en la revista Forbes, ese año, el día de la presentación, en la portada aparece el CEO de la empresa Nokia con su último modelo de la gama. En la portada dice algo así como 2.000 millones de clientes a nivel mundial. ¿Puede alguien detener al gigante? Nokia era ubicuo en términos de telefonía en ese momento.
Y en la entrevista que le hacen al CEO de Nokia, le preguntan, oiga, ¿ya vio el teléfono que presentó Steve Jobs? Sí, 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 este iPhone, ¿no? Está muy bonito, me encanta, pero es un teléfono de nicho, lo tendrán unos pocos ejecutivos, gente muy rica y ya. Y me encanta que haya esa oferta de alta gama para estas personas muy, muy seleccionadas. Es impresionante ponerte a pensar cómo grandes personas de ese momento lo vieron como algo efectivamente que iba a estar limitado a un segmento muy, muy pequeño. Se han vendido, se estima, más de 17.000 millones de teléfonos iPhone desde el primero hasta la fecha. 17.000 millones. Eso fue a lo que Polo Tellini y el board de CEO de los directores de Intel decidieron decirle que no. Steve Jobs tuvo que buscar alternativas, tuvo que buscar elementos, eventualmente compraron una pequeña compañía en Londres que fabricaba un chip que ya les había ayudado para el tema del iPod, porque se dieron cuenta de ciertos beneficios. No les hago larga la historia, está padrísima, se llamaban, me parece que Acorn, hacían un chip de tipo de estructura, arquitectura, lo que se llama reducida de instrucciones, muy bonito y tal, tal, y lo pusieron y empezaron a crecer. Lo que nadie vio y lo que fue espectacular es lo que fue pasando años posteriores. Esta gráfica que ven aquí es en cuadritos azules aparece cómo ha ido evolucionando los chips de Intel en los últimos, bueno, en la gráfica aparece desde el 14 hasta el 21, pero si seguimos la tendencia vas a ver que se manejan de manera muy semejante. Una gráfica lineal, un poquito más horizontal, el cómo han ido creciendo los chips de Intel que son para PCs. El punto rojo son los chips que fabrica la empresa Apple, pensado para sus tabletas, la famosa iPad y el iPhone. Y ve el crecimiento que tienen los puntos rojos. Evidentemente es mucho más acelerado. Fue en 2000, entre 2020 y 2021, cuando los chips de Apple ya rebasaron en capacidad y potencia a los chips de Intel. Mucha gente dice, pero ¿a poco son más potentes? Solo piensa esto. Un chip de un teléfono iPhone o ahora en general toda la gama de los teléfonos inteligentes ahora, es capaz de editar video de maneras que hace 10 años solo hubiera podido una computadora muy potente. Y lo haces en el teléfono. Eso ha permitido la explosión de edición de video de los chicos a través de estas plataformas digitales. Pueden editar videos complejos, muy interesantes en su teléfono. El teléfono no tiene ventilador, no se calienta como se calentaba una PC. El chip es mucho más eficiente. El que Intel haya decidido no entrar, sin darse cuenta, le abrieron la puerta a la innovación disruptiva de chips diferentes que eventualmente van a cambiar el mercado. Ya las máquinas nuevas de Apple ya no utilizan chips de Intel, y utilizan unas versiones ya más poderosas de los chips que fueron desarrollando y que fueron creciendo a través del iPhone. Lo importante, y aquí viene la parte interesantísima, este es otro libro que les voy a recomendar. Clayton Christensen, quien fue pues el que estaba a cargo de la cátedra de innovación en Harvard, él propuso desde el 95 esta idea en el libro del Dilema del Innovador, que las grandes corporaciones empiezan a poco a poco a ralentizar la manera en la cual innovan. Su gráfica de crecimiento e innovación es como esta línea azul, poco a poco se va volviendo horizontal, hasta que aparece una empresa disruptiva que empieza desde abajo, de donde no hay valor, no hay valor a capturar porque ese mercado es muy, muy barato, muy simple, muy, muy pequeñito, pero rápidamente crece su mejora hasta que rebasa la mejora incremental del corporativo y cambia por completo el entorno. Esto lo probó el señor Christensen en diferentes industrias. Y aquí viene la parte del secretito que es como un poco duro. Este modelito 95, cuando presenta el libro, este hombre Christensen, lo invita el que entonces era el CEO de Intel a que presente este mismo modelo dentro de Intel. El señor Christensen presentó esta teoría en Intel. Esta gráfica que les acabo de poner, sí, fíjate nada más, el parecido que tiene con la gráfica de los chips que te enseñé hace un momentito. Bueno, Christensen se las enseñó a los ejecutivos de Intel 10 años antes y les explicó cómo funciona y por qué pasa. Y los directivos de Intel decidieron sacar un chip recortado. Después del Pentium sacaron estas versiones, no me acuerdo ni qué nombre tenían, pero un chip recortadito. Y dejaron ir el negocio con Steve Jobs. ¿Por qué pasa esto? Tiene que ver con esa mentalidad cerrada de lo que hablaba que les pasó a los de Sony, pero tiene que ver también con una incapacidad para plantearte abrirte al mundo. Aceptas que el mundo ya es como tú decidiste que es, tu forma de verlo es inmutable, inamovible. Y entonces no solamente estás peleado distribuyendo valor, sino que además
percibes que no hay nada que puedas hacer más allá de esto, ¿no? Y aquí es donde viene la importancia de moverte un modelo de este pensamiento diferente. Voy a contarles otra anécdota más. Nos faltan dos. Este señor, el señor William Shockley, si no lo conoces, te sugiero que lo busques, te sugiero. Este señor le dieron el premio Nobel porque él fue el que inventó el transistor. Si no sabes qué es un transistor, te lo voy a explicar así. Es el tatarabuelito de los chips. El transistor es el tatarabuelito de los chips. Si tú sabes qué es un chip o tienes idea o has escuchado lo que es un chip, bueno, el tatarabuelo de los chips es el transistor y este señor lo inventó. Un señor, pues evidentemente muy brillante, le dieron el premio Nobel de Física por esta capacidad que tuvo de desarrollarlo, pero parece que era un cuate, pues, de un carácter un poco difícil el señor. Entonces, se da cuenta que todas las empresas de la industria electrónica están situadas en el área de Boston y él decide irse a un lugar pues lejano para que no tuviera competencia cercana. Se da cuenta que hay una base militar que está en California, en una zona cerca del desierto, relativamente cerca a San Francisco, pero pues retirado, un poquito más de una hora. Y entonces dice, ahí voy a poner mi empresa y se lanza para allá en una época en la que no había nada más, estaba la base militar, algunas personas que vivían y trabajaban en la base, algunos proveedores, punto, no, no había nada, no había industria, ¿no? Un lugar espantoso, horrible, y ahí pone su fábrica, la primera, el Shockley Semiconductors. Ya te puedes imaginar ese lugar como se llama hoy, ¿verdad? Es Silicon Valley. Bueno, esta fue el primer cuate que puso la primera empresa de tecnología ahí en Silicon Valley. Pero nadie quería trabajar con él. Nadie. ¿Quién quiere irse a trabajar al medio del desierto, un lugar donde no hay nada? Los muchachos querían irse a trabajar a Boston, a Nueva York, donde estaban las firmas, las empresas. Entonces se va a reclutar gente por todo el país y consigue a 8 muchachos muy talentosos, muy brillantes, a los cuales los convence diciéndoles que los va a hacer socios de la empresa después de un año de trabajar con él. Y así llegan los 8 miembros que van a ser conocidos después como los 8 traidores. Estos están aquí son los 8 traidores de Shockley. Entran a trabajar con él, mentes brillantes de diferentes universidades de Estados Unidos, empiezan a trabajar y no me acuerdo si a los 7, 8 meses no lo aguantan más y le renuncian en masa. Porque el señor, el viejito, era insoportable, era un cuate muy controlador, no le gustaba que le llevaran la contra, no permitía que otras personas innovaran, solo él podía innovar. Hombre, era un hombre brillante, pero cerrado a las aportaciones de otras personas, y estos chicos, todos muy brillantes, pues evidentemente se cansan. Cuando les digan que la generación Z de renuncia muy fácil, que los millennials, acuérdense de los traidores de Shockley, que antes de los 50 renunciaron en masa y se fueron. ¿Qué hicieron estas ocho personitas? Bueno, estas 8 primero fundaron Fairchild Semiconductors, por eso está la F ahí arriba en la pared, y se pusieron casi enfrente de Shockley, pusieron su empresita de semiconductores. Por cierto, dicen por ahí, no sé si sea cierto, esto ya es chisme, que Stan Lee, cuando está haciendo los cómics en los 60, se basó en el logotipo de Fairchild para hacer el logotipo de los Vengadores. No lo sé, pero por ahí dice el chisme que Stan Lee se fijó en el logotipo de estos señores para hacer logotipo de los Avengers, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó con estos? Pues se dieron cuenta que tenían intereses diferentes. Entonces, la empresa Fairchild eventualmente fueron saliéndose y poniendo sus propias empresas. ¿Qué empresas pusieron estas personitas, estos 8 que están ahí? Unas empresas chiquitas, ¿no? Dos de ellos fundaron Intel. Otro fundó AMD, que es la principal competidora de Intel y también fabricante de chips. Otros desarrollaron la división de electrónicos de Union Carbide, Intersil. Kleiner and Perkins, el que aparece ahí en medio, el Kleiner, el logotipo negro, es el primer y el más importante fondo de inversión de capital privado en tecnología que existe en Estados Unidos. Kleiner and Perkins son los que dieron el dinero para la fundación de Amazon, de Google, de Uber, de 10,000 otras. O sea, estos cuates están aquí, esos 8 traidores que se fueron por allá son los que fundaron las empresas que constituyeron el núcleo de Silicon Valley. Shockley fue el primero, se trajo estos 8 y estos 8 fueron los que dieron luz a Silicon Valley. Y aquí viene la parte bonita de la historia, la parte divertida. Sí, los traidores. Shockley nunca los perdonó. Siempre que le preguntaban sobre ellos, decía, sí, son unos traidores, malditos canallas, no sé qué, tal, tal. Oiga, señor Shockley, pero dice por ahí un rumor que usted es inversionista en las empresas de todos ellos. Y Shockley contestó, pues claro que sí. Son canallas, pero no son tontos. Y yo tampoco. Entonces, es muy interesante porque
Oye, pero eso, ¿qué no va en contra de sus principios? No, siempre pensaré que son unos traidores, pero no son tontos. Y efectivamente Shockley se convirtió fue de alguna manera el que les dio el dinero para que estos muchachos empezaran sus empresas y fueran creciendo por ahí, ¿no? ¿De qué se trata esto? A ver, hay una visión filosófica genérica donde algunas personas ven el mundo de manera cerrada y otros lo ven de manera abierta. ¿Qué es esto del mundo de ver el mundo como algo cerrado, algo abierto? Hay personas que cargan su pasado, que les duele su pasado, lo sienten como algo, es que yo he sufrido, yo he vivido desde abajo y no sabes lo que he luchado. Cada vez que hablas con ellos, te platican de lo difícil que han tenido la vida, ¿no? Y esto pasa en todos los ámbitos. De hecho, se ha puesto tristemente de moda entre diferentes minorías resaltar las dificultades que entraña su minoría para enfrentar la realidad y cómo la vienen cargando. Cuando el pasado es una carga, el futuro también es una amenaza. Entonces todo el futuro es incierto, todo es malvado, todas las personas que representan lo que no, a mí no me gusta, se me viene encima. Cuando el pasado y el futuro son lápidas que se me vienen encima, mi presente, fíjate en el triángulo de la izquierda, se va haciendo chiquito. ¿Y qué pasa con las personas? Nos encogemos, nos cerramos, nos aferramos a ciertas cosas. Shockley podría haber perfectamente dicho malditos canallas y no volver a saber nada de ellos, pero escoge decir, bueno, no me gustó la acción, pero percibo que hay una oportunidad. Esa es la visión del lado derecho. La visión del lado derecho ve el pasado como una plataforma. Oye, ¿fue difícil? Sí. ¿Te dolió? Sí. Pero ya lo superé, ya se convirtió en un escalón y estoy más arriba gracias a ese pasado. Es decir, es una plataforma en la que me he incorporado, me he subido y puedo ver la vida de una manera más alta. Y el futuro también se vuelve una rampa. Ya no son lápidas que me vienen encima, son efectivamente plataformas. El presente visto así se abre hacia el futuro y permite mil cosas. Bueno, esto que la primera persona que habló sobre estas cosas, curiosamente, fue Aristóteles. Y creo, si me apuras, yo creo que Sócrates debe haberlo mencionado también en uno de los diálogos, pero no, no te puedo confirmar. Pero es una cuestión que desde los griegos se ha ido pensando, cómo algunas personas ven el mundo como algo de lo que hay, de lo cual hay que protegerse, y otras personas ven el mundo como algo en lo cual pueden ellos crecer. Y esta situación no es que el mundo sea de una forma o de otra. Esto está en la mente de las personas. Algunos escogen verlo del lado izquierdo y otros escogen verlo del lado derecho. Recientemente, la doctora Carol Dweck escribió un libro, el libro de Mindset. Esta doctora trabajó muchos años en educación infantil, como maestra, profesora, como directora de colegios en primaria y luego se metió también en educación intermedia, investigadora, hizo el doctorado sobre este tema muy centrado en cómo algunos niños van creciendo con esta mentalidad cerrada y se convierten en adultos de mentalidad fija, mentalidad cerrada. Y otros niños crecen con esta idea de mentalidad de crecimiento. Ella le puso así, fixed mentality o mentalidad fija, que se parecería a lo que hemos platicado de esta cerrazón, esta ver las negociaciones como algo distributivo, a ver las oportunidades como amenazas. Y la otra mentalidad, ella le llamó mentalidad de crecimiento, growth mindset, y donde las personas que lo ven así, ven el mundo como algo que no es lineal, sino que puede crecer, que puede adaptar, que puede enriquecerse. Las personas con mentalidad fija tienden a pensar que sus capacidades están dadas, no puedes mejorarlas, puedes enriquecerla con ciertos conocimientos o habilidades, pero hasta cierto nivel y punto. En cambio, las personas que tienen esta mentalidad de crecimiento plantean que sus capacidades no están limitadas, pueden seguir incorporando y creciendo. No quiere decir que crean que todos van a ser Einstein o Mozart, pero sí creen que pueden aprender a tocar cualquier instrumento a un nivel pues, aceptable, decente. Creen que pueden pintar, creen que pueden poner una empresa, creen que pueden hacer cosas. Y sobre todo, creen que pueden enriquecerse con el trabajo de otros, no competir contra otros, no defenderse de otros. Aquí va la penúltima anécdota, ya, porque además ya vi que el tiempo se me está comiendo y quiero llegar a las preguntas. Esta me encanta también porque también es muy reciente. Aquí les voy a mentir, no me acuerdo bien en qué año fue esto, pero ha de haber sido también en los 2000. Hubo una cierta recesión económica en el estado, ahí en lo que está, en donde está Chicago, en Illinois, y entonces pues había pues una restricción en recursos para elementos públicos, entre ellos el hospital público de Chicago, pues tenía como muchas carencias. Y además, debido a los problemas que estaban gestándose en ese momento, pues había mayores índices de criminalidad, obviamente de pobreza, con lo cual muchas enfermedades y cosas se dispararon.
La unidad de emergencia del Hospital de Chicago estaba en crisis, el famoso ER. Tan es así que de pronto empezaron a ver cómo tratar de pedirle ayuda a otros hospitales, inclusive privados, ayuda a políticos. "Oye, necesitamos recursos". La gente se le moría a los de la unidad de emergencia, se les moría en los pasillos esperando turno para entrar al quirófano. Entonces estaban desesperados, no sabían cómo afrontarlo y trataban de ver varias cosas, pero no podían. Y entonces pues alguien dijo, oye, ¿por qué no le preguntamos a una empresa, a quién hace consultoría, pues en esto, en diseñar procesos y tal? ¿Quién sabe cómo? Alguien les recomienda a los de Aideo. Aideo es una empresa, probablemente la empresa de diseño más importante del mundo. El director general Tom Kelly, por ahí dicen que se parecía mucho a Groucho Marx. Ahí está la foto para que lo identifiques. A ver, esos cuates han diseñado desde elementos que iban en los transportadores espaciales, como el Challenger, el Columbia, hasta los cepillos de dientes de dos colores, el blanco, estos cepillos blancos que tienen como la agarradera de color verdecita, morada y tal, ellos los inventaron. Han inventado de todo. De hecho, si has escuchado de la metodología Design Thinking, esta empresa, IDEO, fueron los que desarrollaron la metodología de Design Thinking. Bueno, los médicos de Chicago fueron con Tom Kelly y dijeron, ayúdanos. Y además gratis, porque no tenemos lana, ¿no? Y Tom Kelly les dijo, está bien, va, ok, les voy a ayudar, pero tienen que confiar en mí. ¿Y qué hizo Tom Kelly? Tom Kelly les dijo, yo no voy a diseñar pues, el proceso de atención médica porque no lo conozco, lo van a diseñar ustedes. Oye, pero ya lo intentamos y no podemos. Van a ver, ¿qué hace Tom Kelly? Agarra todo el equipo que atendía la unidad de emergencia del hospital, médicos, enfermeras, asistentes, todos, y se los lleva a las carreras de la Fórmula 1, una tarde. Los pone en los pits a ver todo el proceso. Los deja hablar y entrevistar a los mecánicos, a los pilotos, a los jefes de las escuderías, a los jefes de la parte mecánica, todos, ¿no? A los de las pistas, ¿no? Hablan con todos, los entrevista, lo organiza para que vean y ven todo el tema. Una tarde. Y luego los regresa y los pone a trabajar, y los deja trabajando el tema. Estos médicos, este grupo, después de haber estado una tarde en la Fórmula 1, rediseña por completo todo el sistema de trabajo de la unidad de emergencia del Hospital de Chicago. Ese rediseño que hicieron esos médicos es hoy el estándar de atención en los hospitales públicos de Estados Unidos. Lo rediseñó un equipo de médicos después de estar una tarde en la Fórmula 1 y enfermeras y asistentes. ¿Qué es lo que pasó? Les ayudó a plantearse una cosa que es muy hermosa porque es lo que realmente atiende a la mentalidad humana. Seguramente has visto mucho ahora que está de moda todo esto de que la inteligencia artificial se va a quedar con nuestros trabajos y se va a quedar y que va a acabar con el trabajo humano y que no sé qué y tal, tal. La inteligencia artificial tiene todavía mucho camino por recorrer, hace cosas impresionantes sin duda, pero hay un pequeñito detalle que todavía no hace. Y es esto que hicieron estos médicos. La capacidad de ver una realidad ajena a la mía, aprender cosas en una dimensión, insisto, diferente, distante, y luego interpolar ese aprendizaje hacia la dimensión en la que yo me muevo, transportar una idea, un concepto, un aprendizaje de una dimensión de la realidad a otra, es algo que hoy por hoy todavía solo puede hacer la inteligencia humana. Eso todavía no lo puede hacer la inteligencia artificial. Yo no estoy seguro que lo vaya a poder hacer en el futuro próximo, rápido. Hay quien dice que sí, también ya hay muchos científicos en estas cosas que dicen que no se ve rápido que esto vaya a pasar. Y esto tiene que ver con esta capacidad de pronto de abrirse al mundo, incorporar riqueza de otras personas, de otras cosas, de otras formas de hacerlo. Termino con una última anécdota. Y ya, les prometo, ya nos vamos a las preguntas y respuestas. Seguramente sabes quién es este señor. Y no se llama McWorld. Este señor, que seguramente por ahí algunos lo habrán visto, en algún lugar, tiene un apellido que además pareciera que se parece al famosísimo Batman, pero no. Ese señor Ronald Wayne, y no es pariente de Bruce ni nada de esto. Ronald Wayne, pues, ¿qué tiene de famoso? Pues nada, le hablaban a este señor todos los 12 de abril. ¿Quién le hablaba? Le hablaban periódicos, sistemas de noticias, CNN, BBC, del Times. Y le hablaron el 12 de abril a este señor. Hola, señor Wayne, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Habla la BBC, ¿no? Pues bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se siente hoy? Pues muy bien. ¿Por qué le hablaban los 12 de abril al señor Wayne? Todos los años, ¿eh? Y además
Wayne contestaba y contestaba de buenas. Sí, sí, pues aquí estoy bien y me siento bien y qué padre, sí es un buen día. ¿Por qué le hablaban? Porque el 12 de abril de 1976, el señor Wayne vendió las acciones que tenía en la empresa Apple Computers. Resulta que la empresa Apple Computers se fundó el 1 de abril de 1976. En el acta constitutiva de la empresa aparecen tres nombres: Steven Wozniak, Steve Jobs y Ronald Wayne. Ronald Wayne fue el tercer fundador de la empresa Apple. Tuvo el 10% de las acciones de Apple por 12 días. Las vendió el 12 de abril de 1976 por $800. Por $800. El 10% de las acciones de Apple el día de hoy valen más o menos 240.000 millones de dólares. 240.000 millones de dólares. Es lo que valen hoy ese 10% de las acciones. Y todos los 12 de abril le hablaban periodistas, columnistas, gente de la farándula, investigadores, para decirle, oiga, hoy es 12 de abril, ¿ya sabe cuánto vale Apple? ¿Cómo se siente hoy? Si algún día tú sientes que has cometido un error, que has tomado una mala decisión, acuérdate de Ronald, acuérdate del señor Ronald. Y quizás eso ayude a aligerarte un poco tu sentimiento de culpa. Ahora, lo bonito, ¿y por qué les cuento esto? Porque me encantaba la respuesta que daba. Ronald Wayne dice, a ver, pues yo era diseñador gráfico, ya estoy jubilado, ¿no? La verdad es que pues, yo no tenía ni tengo interés en la industria tecnológica. ¿Cómo llegué a estar en ese momento? Porque yo caminaba enfrente de la casa de Jobs y ahí estaban Jobs y Wozniak en el garage de la casa trabajando, haciendo cosas electrónicas. Los dos eran unos squinkles de 21 y 24 años de edad. Los dos habían abandonado la universidad. Job no se bañaba, era Hare Krishna y no se bañaba. Entonces, pues yo pasaba enfrente porque me había comprado una casita en Silicon Valley, que era un lugar lejano, barato, no había todavía esa industria tan bullante, y entonces había perdido su trabajo y tenía que caminar para tomar el autobús que lo llevaba al centro de San Francisco para poder repartir currícula y buscar trabajo. Y pasaba enfrente y los ve, y un día lo invitan a empacar su primer producto de venta, que fue la Apple I. Vendieron 50 máquinas a la tienda Electrobyte, horribles, de madera. Hoy valen millones, pero tú las ves y son horribles, pues están hechas por dos escuincles. Y le dicen, oye, ¿nos ayudas a empacarlas? Y le dice, sí, ok, les ayudo a empacarlas. Oye, pues yo soy diseñador, les voy a hacer un logotipo. Ronald hizo el primer logotipo de Apple, no la manzana, su primer logotipo es bastante más elaborado, es un arbolito, un manzano, en el cual la manzana está a punto de caerle a Newton, y ahí se quedó. Y cuando les ofreció hacerles el dibujo en la factura, se dio cuenta que los niños ni factura ni empresa, no tenían ni idea de nada de eso. Entonces los lleva a San Francisco para que den de alta la empresa. Y en agradecimiento Jobs le regala el 10% de las acciones de Apple. Entonces lo que él decía, y con esto termino, es que pues a él le encantaba que le hablaran. Le encantaba que le hablaran porque él estaba vivo, estaba contento, estaba feliz. Él no tenía interés en la industria, y en cambio, pues estaba muy orgulloso de haber sido partícipe de todo ese proceso, de ese movimiento del arranque, ¿no? Del momento en el que nació Apple Computer. Dice, yo estoy vivo, tengo nietos, tengo mi casita, estoy jubilado, me encanta que me hablen. La gente me dice, perdiste miles de millones. Claro que no perdí miles de millones, me regalaron 10% de las acciones, recuperé un dinerito después. Creo que le pagaron después $1,300 más. En total recibió como $2,100. Que te regalen $2,100 en ese momento y gracias a un par de hippies, pues está padrísimo. ¿Quién iba a imaginar que estos dos iban a llegar tan lejos, no? Nadie. Entonces yo no perdí 200.000 millones de dólares. Yo gané $2,000 y además tengo una gran historia que contar. Tengo una gran historia que contar. Eso es con lo que quisiera terminar. La mentalidad abierta no es que unas personas la tengan por genética y otros no. La mentalidad abierta parte de un supuesto. El supuesto es, la realidad es más grande que yo. Nunca voy a acabar ni de comprenderla, ni de entenderla, ni de hacerla mía. Y por lo tanto, estoy abierto a aprender y hacer cosas. La vida, para la mentalidad abierta, y lo entiende muy bien, y se los dejo como última reflexión, la vida no son las cosas que te pasan. La vida es el sentido que tú le das a las cosas que te pasan. Si tú escoges darle un sentido de aprendizaje, de apertura, de enriquecimiento, obtienes experiencia. Mucha gente dice, tengo 30 años de experiencia en este sector. Ah, sí. ¿Y qué hiciste? ¿Qué aprendiste? Pues que la vida es muy dura. Pues no aprendiste nada, compadre. Eso me lo puede decir cualquier persona.
Por ahí dicen que Churchill, alguna vez que estaba dirigiéndose a un grupo de maestros que cumplían 40 años de dar clases, les dijo una frasecita que después se ha vuelto muy famosa, he visto que varios la han repetido. Dice, pregúntense, señores maestros, ¿ustedes dieron clase 40 años o dieron clase un año y lo hicieron 40 veces? O sea, la pregunta es muy dura. ¿Diste clases un año y lo repetiste 40 veces? ¿O diste clases durante 40 años? Te fuiste adaptando y evolucionando. Bueno, eso es una mentalidad abierta, es darle sentido a las vivencias. Quien escoge pensar que ya entendió la realidad, que ya entendió esta vida y este mundo y cree que ya lo que está en su cabeza equipara lo que está afuera, pues no ven necesidad de aprender ni de enriquecerse, simplemente interpretar. Y entonces no le da un sentido de crecimiento, le da un sentido, pues un poco de desesperanza, fijo. Y entonces pues no aprendemos, no experimentamos, no crecemos y sufrimos mucho. Este hombre podría haber estado rumiando su sufrimiento. ¿Cómo dejé ir tantos miles de millones? Y en cambio escoge ser parte de la historia, estar feliz y además, oye, pues disfruté lo que tenía, punto, ¿no? No pierdes aquello que lo que realmente no tenías oportunidad. Y este hombre lo entiende muy bien. La mentalidad abierta tiene que ver con eso, con ser capaz de ver las cosas, aprender de ellas, enriquecer tu propia vida y trabajar hacia adelante. Y negociar con esta visión abierta, impide salirte de esa lógica distributiva que platicamos hace ratito, que solo busca cómo distribuir valor. La lógica que integra valor se sale de este diagrama, se sale de este supuesto de que el valor solamente es fijo y solo se puede distribuir, y parte de la base de enriquecer ese valor. Y con esta cierre, pues ya termino mi rollo. Espero, no, se vayan despertando poco a poco y abierto a sus preguntas, lo que quieran platicamos. Me dará mucho gusto. Adelante. Muchísimas gracias. A ver, adelante, Luis. Tienes tu micrófono apagado. Perdóname, Ahí está. perdón. Sí, muchas gracias. Igual, Jorge, yo diría que igual que Tom Kelly, nos acabas de llevar a los pits. Sí. Eh, Sí. en la medida en que te estaba oyendo, me estaba preguntando, sí, mm, después de esta visita a los pits, como periodista, y creo que como periodistas, el grupo que te están escuchando, que te han escuchado o que te van a escuchar, como periodistas, nos preguntamos dónde están estas grandes áreas de negociación y cómo atacarlas después de ir a los pits, ¿no? Yo veo que hay, por ejemplo, bueno, porque lo podemos hacer con una mentalidad abierta o con una mentalidad cerrada. El periodismo en estos momentos, bueno, creo que alguno de tus ejemplos podría ser efectivamente uno de periodistas, ¿no? Sí. Los periodistas, el periodismo ha cambiado muchísimo, la industria se ha movido para todos lados, el periodismo impreso al que estábamos tan acostumbrados en las mañanas Ujú. se ha venido abajo, sin embargo no sube a algún otro que le pueda hacer una competencia suficiente. Las empresas que tienen la fuerza como para financiar investigaciones, etcétera, eh, para hacer buen periodismo, para hacer periodismo de calidad, pues siguen viviendo todavía de los medios tradicionales. En fin, yo digo como periodista, como que tenemos varias áreas de negociación. La negociación periodista-fuente es muy importante. Hemos Ujú. estado aquí nosotros tratando de investigar o de averiguar o de aprender sobre investigación periodística. Aquí hay una cantidad impresionante que me gustaría saber tu opinión, Claro, claro. de negociaciones, ¿no? El Sí, periodista y la fuente. A veces la fuente sale perdiendo, pero a veces la fuente sale ganando y a veces la negociación se hace solamente al primer estilo que tú decías, distributivo, a ver quién se queda con qué pedacito. sí, Pero hay veces que inclusive la fuente o inclusive la fuente criticada sí, necesita esta crítica también para que alguien le diga lo que tiene que hacer y para poder legitimar ciertas acciones, etcétera. Periodista fuente, periodista autoridad, que es la segunda que te decía ahorita, periodista medio.
Ujú. A veces los medios no se quieren aventar a que ciertos periodistas que están metidos en investigación no quieren porque no quieren tener mayores problemas y les falta esa negociación. Entonces, medio autoridad o medio fuente o medio objeto de periodismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego una última línea que te las digo lo que yo estuve pensando nomás para inspirarte. Periodismo. ¿Qué tipo de periodismo queremos hacer? ¿Queremos hacer el mismo tipo de periodismo? ¿Los temas son los mismos? ¿O vamos a abrirnos en en esta, estoy tratando de imitar con mis manos esta gráfica, Sí, sí, sí. digamos, de apertura, ¿no? En donde el presente se abre hacia el futuro y no se va cada vez más cerrado como un cono. En fin, Mm. ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves estos elementos, este paseo a los pits, Sí, eh, sí, sí. como si te hubieras llevado a un periodista? Fíjate, a ver, me encanta y es muy bonita la comparación. Bueno, primero que nada, tengo que ofrecerles una gran disculpa a toda tu audiencia por lo que voy a decir a continuación. A ver, no es para que se pongan nerviosos, nada, es todo lo contrario. A ver, no sé nada del sector periodístico, de noticias, nada. Yo soy un absoluto ignorante en esos términos. De la industria editorial, no conozco nada. Y por eso puedo hablar con cierta ingenuidad desde mi posición como académico, como ignorante, ¿no? Entonces, va, ahí va, ahí va. Entonces, por favor, cuando me escuchen, pueden mover la cabeza, pueden decir, Dios mío, este señor, ¿no? Pero lo platico como lo veo como una persona desde fuera y tal, ¿no? ¿Qué percibe la gente de afuera y tal? Pues que efectivamente, y lo dijiste tú muy bien, Luis, el periodista está atrapado. Está atrapado entre medios que responden a muchos intereses. No es para nada secreto que los grandes medios de comunicación pues los han ido comprando multimillonarios en Estados Unidos, que en países como México y Latinoamérica responden a intereses a veces políticos, a veces empresariales. Y esto pues marca agendas, marca cosas, es un tema muy complicado. Por otro lado, las fuentes, las personas que tienen la noticia y tal, pues también tienen su agenda, tienen su elemento, como lo dijiste muy bien, a veces pues les interesa empujar una versión de la historia porque eso favorece intereses o quieren pues esto, poner en marcha ciertos movimientos y pues la fuente trae sus intereses, es normal, ¿no? Y además, pues el periodista tiene su corazoncito. El periodista también, pues quiere brillar, quiere sacar una gran historia, quiere que de alguna manera su nombre quede vinculado a algo trascendente, pero también tiene que pagar cuentas, también tiene que sobrevivir en un país como el nuestro, donde el índice pues, muertes violentas de los periodistas se equipara a los de países en guerra o supera. Pues obviamente que el periodista está atrapado, está en una cruce muy complicado. De hecho, lo tomo de una pregunta que hace Alejandro Guzmán aquí en el chat, ¿no? ¿Cómo le hacemos cuando entramos con una posición, alguien que tiene una posición rígida, difícil? Esto me lo preguntan muchísimo. Típicamente, y quisiera empezar por esta primera aproximación, ¿no? A ver, sin saber cómo es el modelo, porque yo nunca he entrevistado a nadie, nunca he estado con una fuente ni conozco nada, pero les voy a platicar lo que se ve desde el punto de vista de negociación. Con una persona, cuando un grupo, una entidad, se muestra reacia, cerrada, difícil, intolerante, hasta rígida, como que no quiere abrirse, se parte de dos posibles supuestos. Un supuesto es, tú, periodista, tú, negociador que vienes de fuera, eres una amenaza. Y por lo tanto, cualquier cosa que yo abra, muestre, te diga, me va a poner en una situación vulnerable. Cuando yo percibo al externo como amenaza, tengo dos vías mentales. O huyo, me retraigo, es el miedo, o ataco. Ataco, soy agresivo y demás, que es el enojo. El miedo y el enojo son dos emociones que radican en la parte más interna del cerebro, emanan de la parte más interna, lo que muchos años se conocía como el cerebro reptiliano y que ahora ha ido tomando diferentes nombres, son las emociones más veloces que tiene el ser humano. Son más rápidas que la alegría, la duda, el asombro. Somos más rápidos para enojarnos o para asustarnos que para todas las demás emociones. Es normal, cuando de pronto sientes una persona muy rígida, muy hostil, muy cerrada, una posibilidad es que te vea con cara de amenaza. Entonces, una primera posibilidad es entender por qué te ve con cara de amenaza. Percibe que lo que vas a descubrir le va a hacer daño. Eso ya es información.
Eso ya es una manera de entender cómo están posiblemente las cosas, ¿no? Otra posibilidad es, oye, vas a ponerlo vulnerable ante otras personas, y entonces, pues, ¿qué es lo que podría ser vulnerabilidad? Esto, insisto, y ahorita platicaremos los remedios, es una posibilidad. Hay otra posibilidad, además de esta, y esa posibilidad es que la persona te vea con cara de inferioridad. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo el poder, yo tengo la fuerza, tú no eres nadie y por lo tanto no tengo por qué abrirme ni darte absolutamente nada, eres muy pequeñito. Yo suelo poner en las clases de negociación esta idea de que pues llegas tú diciendo, "Oye, pues yo vendo botellitas de agua, ¿no? Y quiero venderle botellitas de agua a usted, y llegas con Walmart a venderle botellitas de agua. Walmart te va a imponer sus condiciones con toda naturalidad y te va a decir, mira, tú las traes aquí las botellas, tú las acomodas y las pones bien, tú me las vas rotando y te aseguras que estén bien puestas en inventario. Yo no voy a hacer nada y además te voy a pagar a 30, 60 y 90 años. Y si quieres. Y si no quieres, pues ahí está la puerta, ¿eh? Walmart evidentemente es más fuerte que tú como negociador que estás vendiendo tus botellitas, pero ¿por qué es tan fuerte? No es más, Walmart, la fuerza de Walmart no está en que tiene más dinero, ni más abogados, ni las tiendas. La fuerza de Walmart está en que esa necesidad de desplazar agua ya la tiene resuelta. Ya tiene proveedores formados en línea que le cumplen sus tiempos y todo. Cuando tú llegas a ofrecer algo que él ya tiene resuelto, no le agregas ningún valor. Entonces, estas son las dos grandes patas que puede pasar cuando una persona está rígida. Esto es algo que puede pasar, por ejemplo, lo que platicabas de fuentes a veces también, que cómo negociamos con ellos. Primero es detectar si esta cerrazón vendrá desde el miedo, desde la percepción de amenaza o desde la percepción de superioridad, para entender por dónde están. Si el tema es amenaza, es cómo me convierto en una vía para que sientan que, lejos de amenazar, puede ser una oportunidad de generar valor. Entonces puede ser a través, y hay muchos medios, muchos elementos que creo que estarían muy interesantes, ¿no? De qué manera puedo convencer a la fuente, puedo convencer a mi jefe o el redactor, el publicista, el que esté a cargo del medio, oye, esta historia es relevante, esta historia nos puede convenir por aquí. Y para ello hay que hacer un ejercicio bien fuerte que implica salirme de mí mismo y tratar de ver la realidad como la ven ellos. Hasta que no hago ese ejercicio no entiendo, ¿no? Por qué alguien podría o no podría. Y bueno, y algo semejante pasa con las personas que tienen poder. Mientras yo no encuentre una manera de ofrecer algo que realmente les sea valioso, pues yo no soy valioso. Y cuando no hay este elemento en el que la persona necesite de mi valor, como yo necesito del valor de ellos, se llama interdependencia. La interdependencia es cuando tanto las dos partes o las múltiples partes de la negociación se necesitan mutuamente. Cuando no hay interdependencia, cuando la gente no la reconoce, no hay negociación, hay imposición de condiciones. Lo voy a repetir porque es como, me dicen que luego hablo como Yoda. Cuando no hay interdependencia, no hay negociación, hay imposición. Entonces, si una de las partes está imponiendo, es porque no perciben valor del lado del que yo estoy. Como periodista, lo que tienen que entender es cómo ayudo, cómo trato de ver la realidad para incorporar ese valor, ¿no? Veo que alguien levantó la mano y no Yo, sé sí. yo, Ana Cecilia. Ah, sí, Eh, sí. Muchas gracias. Bueno, precisamente yo quisiera agregar a ese tema, ¿no? El tema de la negociación y relacionada con el periodismo y esta pulverización que tenemos ahora con la información. Todos Sí. podemos informarnos en mil plataformas, con muchas personas. Ya no es ese monopolio de antes, ¿no? Pero entonces el periodista a veces se ve en una posición difícil porque Ujú, escribe para a lo mejor algún sitio web o alguna cosa que no es Televisa, ¿verdad? Como antes y que les abría puertas. Cómo esa negociación puede ayudar a que, vamos a decir, a un ganar-ganar. Vamos a ver ujú. cómo podemos, dame tu historia y a cambio está bien, a lo mejor no, si es muy grave, pues no doy tu nombre en caso de que sea justificable, ¿verdad? Ocultar la fuente en caso de que tenga peligro, en fin. Pero creo que la negociación para ese tipo de cosas, pues es clave, ¿no? Y bueno, nada más una anécdota rapidísima. Yo soy de Oaxaca Ujú. y en Oaxaca está un gran artesano que se llama Jacobo y María Ángeles, ambos son esposos, y hacen los alebrijes más maravillosos de este mundo. Y ellos incorporan al alebrije, que son pues pinturas, ¿verdad? Chiquitititas, y incorpora la iconografía zapoteca en toda la pintura. Lo que él hace es abre su taller al pueblo entero, que todo el pueblo hace alebrijes, todos, ¿verdad?
pero él abre la puerta y dice, vengan a aprender conmigo y te voy a pagar, porque Ujú. pues, vas a estar trabajando, pero yo te abro y te enseño cómo para que la tradición siga y seamos más fuertes. Y no sea ahí nomás cualquier, no, tenemos que ser muy fuertes y tenemos que posicionar. Entonces, es una posición tan distinta a, por ejemplo, el del barro. Ah, no, nosotros no confiamos en nuestros secretos y no porque los adultos tenemos usos y costumbres y no sé qué, y los Sí, sí. mayores. Entonces, a este señor, Jacobo, le decían el Steve Jobs de las artesanías, porque precisamente él Ujú. abrió el conocimiento, órale, entrenle. Y creo que eso es una cosa muy interesante. No, me Gracias. encanta. No, 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 me encanta, Ana Cecilia. Fíjate, es un gran Gracias. ejemplo, porque efectivamente, y ahorita me hiciste pensar en algo. A ver, hay un autor americano que le encanta mucho, dice, cuando tú vas en un barco, a veces piensas que pues hay dos maneras de ir en el barco, como pasajero o como tripulante. Entonces el pasajero ve el barco como pues algo, pues yo estoy en este barco por un momento, es coyuntural y me bajaré. Él hace esta reflexión, Peter Drucker, pensando mucho en las empresas. Es el típico persona que trabaja en la empresa y que se ve a sí mismo como un pasajero. Entonces él nunca se siente parte del barco, nunca se siente con él, va un rato y se va a salir y se acabó, ¿no? El tripulante, pues evidentemente está más comprometido, está más metido con el tema del barco que funcione bien y demás. Y luego está el navegante, que el navegante no es el capitán, pero es el que va marcando el rumbo. Y el capitán puede decir, oye, hay que movernos para acá, hay que irnos para allá. Pero el que va decidiendo realmente cómo se mueve el barco, pues es el navegante, ¿no? El que va trazando la ruta y el que va viendo las cosas. Que en la empresa se emparentaba mucho con las planeaciones estratégicas y demás y todo este rollo. Bueno, corte A. Eso fue muy cierto hasta los años 2000. Los 2000 para acá pasó una revolución sociocultural que apenas estamos entendiendo, que apenas estamos como, o sea, todos la hemos vivido, todos estamos dentro de ella. Creemos que el mundo se sigue moviendo bajo los parámetros de lo que ocurría antes de los 2000, antes del 2010, porque muchas cosas siguen funcionando muy parecido, pero poco a poco se ha ido rompiendo. Y aquí viene esta parte que me encantó lo que acabas de decir de este Steve Jobs de las artesanías. Este, como periodistas me da la impresión que han vivido, y bueno, no solamente autores, artistas, han vivido en este momento de decir, bueno, o trabajo para un gran medio, como ponías tú el ejemplo, ¿no? Estas grandes cadenas de noticias, los grandes medios en México y en muchos países, tal, tal, o trabajo por mi cuenta, pero al final, pues mi trabajo independiente, pues lo voy tratando de colocar en estas grandes agencias informativas. El gran rompimiento, el gran bloque que está rompiendo la manera como la gente entiende la realidad, que tiene que ver con la disposición masiva de comunicación a la mano, con los dispositivos digitales, el teléfono inteligente, las redes sociales, todo esto, pues rompió esos modelos de distribución previos, ¿no? Por cierto, si quieren empezar a incorporarse, me imagino que algunos ya lo conocerán, si no lo han hecho, búsquense el libro La generación ansiosa de Jonathan Haidt. Lo voy a escribir ahorita aquí en el chat, el nombre de este hombre. Igual ahí le buscan, porque luego en el inglés no se me da, igual luego escribo mal el Jonathan, pero es The Anxious Generation. Porque hace un estudio muy interesante con varios colegas sobre, pues, por qué tenemos esta epidemia de pronto en los chavos de hoy, pues, de estos fenómenos de enfermedades o padecimientos de la salud mental, la ansiedad, la depresión, tal, tal. Y lo que va encontrando es que la manera como nos aproximamos a la realidad a través de los medios digitales, pues ha influido de manera muy negativa en los adolescentes. Y eso está muy bien, está muy padre, léanlo para entenderlo. Pero ¿a qué voy con esto? Así como le pegó a todos los jóvenes que están ahorita chiquillos saliendo de la universidad y demás, le ha pegado a los millennials y le ha pegado sobre todo a la generación que está trabajando en este momento, porque los modelos de trabajo ahora están divididos en dos cosas. Entonces, puedes escoger ser el pasajero del barco, estar un ratito hasta que te salgas y encuentres otra cosa mejor. Puedes escoger ser el tripulante, seguir tratando de aferrarte a medios. Alguien por aquí comentaba en la página, me parece que Ingrid ponía el Sí. tema de que algunos medios pues como que van muy lentos, los medios grandes, y estamos viendo que están muriendo, ¿no? No encuentran cómo seguir sobreviviendo porque pues la manera en la cual se distribuye el acceso a la información pues está cambiando. O pueden ser ustedes agentes de cambio como el navegante y hacer cosas distintas, o inclusive salirse el barco totote y por sobre este barquito. Hoy vemos modelos de reproducción de información interesantísimos, virales. Por ejemplo,
esta tendencia, que a mí me encanta, me parece asombrosa, y me imagino que ustedes la conocerán mejor que yo, ¿no? Escribe algo en una red social, pero ponle a propósito errores de ortografía. ¿Por qué? Porque la gente inmediatamente los detecta y contesta, interactúa, y eso genera visibilidad. Pon argumentos o textos muy polémicos que inviten un poquito al disenso, al conflicto, porque eso genera interacciones y te genera publicidad. ¿Cuál es el problema? Que el abuso de este tipo de herramientas a nivel en las redes sociales ha provocado una inundación de información falsa, información poco aterrizada, información inclusive que manipula, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos fenómenos están ocurriendo ahorita. Estamos en este momento como si estuviéramos un poquito en este momento de Estados Unidos, en la tierra de nadie, cuando todo el mundo iba llegando y que era puros pobladores, puro mundo nuevo. Y lo que ocurre en ese momento depende de lo que vayamos construyendo. Entonces los invito a plantearse cómo podría yo no estar navegando detrás de la ola, sino adelantarme, ver qué está pasando, cuál es el run run, qué ruido están sacando aquí las cosas, qué va a pasar con todo este tema de la información falsa o todo, y estos momentos, estos elementos que generan tráfico. Parece que la inteligencia artificial va a ser una herramienta que va a permitir ayudar a discriminar, ¿lo será o no lo será? Yo no lo sé, ¿no? Y como hizo Tom Kelly, los que van a diseñar el hospital son los médicos, los que van a diseñar el modelo tienen que ser los periodistas. Mira, levantó la mano también Sergio, no sé si le damos la palabra. Sí, adelante, por favor, Sergio, si gustas abrir tu Adelante, micrófono. Sergio. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias, maestro, por pues estas grandes experiencias y conocimientos que nos está transmitiendo. Gracias, por Ujú, supuesto, a los organizadores de este diplomado. ujú, En un contexto en el cual está devaluándose el periodismo como un, eh, bueno, quiero usar términos amables, pero quizás no es tan posible, como una mercancía ujú, en el cual los medios estamos pues vendiendo nuestro trabajo, ¿no? Los insumos, el papel, las revistas, el trabajo de cada uno de los elementos que lo conformamos, pero todo ese conjunto se está devaluando en ujú, un contexto de redes sociales. ujú, Vendemos publicidad, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el tema de la publicidad oficial, pues vendemos que un funcionario, que un gobierno, que un diputado, que un empresario, pues nos utilice como una herramienta de comunicación para sus temas. ujú, Pero está tan de plano la situación adversa que ellos dicen, no, es que ya no te necesito, yo tengo mis redes sociales, yo tengo mi Facebook, ahí publico lo que quiera, tengo mi ujú, ex, ¿no? Anterior Twitter, ujú, eh, ya no te ocupo. ujú, ujú, ujú. Digo, y esto será seguramente un análisis permanente de todos nosotros Claro, para claro. tener que encontrar ese valor agregado que ofrecer. Pero desde su punto de vista, maestro, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Qué pudiera sugerirnos, ¿no? Claro, claro. Para nosotros dar ese extra que pudiéramos marcar la diferencia. Los propios medios, está claro, pues también tenemos nuestras redes sociales, ¿no? Incluso los compañeros y compañeras que de manera individual están emprendiendo un medio de comunicación digital, les pasa exactamente lo mismo. Sí. Que el Facebook es gratis, ¿no? X es gratis, etcétera. Entonces, si ellos encuentran esa vía para comunicar lo que tengan que comunicar y ya no nos ocupan tanto, Ujú, al ujú. menos tanto. Entonces, que esta sugerencia, maestro, a pesar de que, bueno, finalmente será responsabilidad de cada uno de nosotros seguir Claro. rompiéndonos la cabeza para encontrar esas respuestas, ¿no? Le No, agradezco me mucho y encanta, ¿eh? estoy aquí a sus órdenes. No, muchas gracias, Sergio, de verdad, gran pregunta, gran pregunta. Déjame, te platico algo. En esto que acabas de comentar, me sentí inclusive identificado, ¿eh? Porque no está muy lejos de lo que está pasando en la educación. Hay muchas universidades donde ya no están contratando a los profesores de tiempo completo. Ya prefieren de pronto algunas universidades mejor contratarlos de manera como eventual, decir, a ver, tú diseñame un curso y me lo propones. El curso se lo ofrecemos a los alumnos votan y si los alumnos deciden tomar el curso, entonces ya te contrato para que des el curso de manera temporal, termina el contrato y termina la relación. Y si quieres seguir pues, estando presente, tienes que estar, pues este tema de promoviendo nuevos cursos. Está pasando en todo el mundo, desde Estados Unidos y para acá. Ya se generó todo un tipo de polémica interna académica sobre si esto mercantiliza
vuelve un producto el conocimiento o no, si era desde el principio, esto un tema, no voy a meter a hablar, a perder el tiempo sobre esto, pero en muchos ámbitos de la generación de contenido intelectual pasa un fenómeno semejante a lo que me acabas de describir precisamente, ¿no? Y me venía a la mente esta situación muy interesante donde que platicamos hace ratito del gran corporativo, el gran barcote y subirte un velerito y tú mover las rutas. Me da la impresión que exacto, como estos modelos están evolucionando y todavía no sabe bien cómo van a estar, pues pasa esto, que de pronto el político dice, ya tengo mi red, ya me siento influencer, ¿no? Pero también de pronto viene alguien que le empieza a pegar de manera consistente y a través de la fama que tenga este político o este influencer, el estarle pegando me da fama a mí y empiezo a generar también tracking. Y esto empieza a generar estas guerras, ¿no? No quiere decir que eso sea lo bueno o lo malo, es lo que veo que está pasando. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el mejor publicista de esta empresa de comunicación Latinus? Pues el gobierno se la pasan criticando diciendo que Latinos es el diablo y entonces pues la empresa Latinos se vuelve pues algo que todo el mundo quiere saber qué están diciendo, ¿no? Entonces, y estos se dedican a pegarle al gobierno para que también estamos viendo y entonces se genera todo esto. Hasta podría ser un poquito sospechoso tanta esta situación, pero no me voy a meter tampoco a analizarla. Volviendo a la pregunta que hacías, parece que uno de los elementos aquí sería ver cómo puedo insertarme en estos nuevos modelos de distribución. Si ya no estamos dentro de una gran maquinaria donde existe una serie de agentes que consolidan el contenido, otros que lo redactan y otros que lo distribuyen, sino que ahora cada célula tiene que hacer todo eso, tiene que concentrar, sintetizar y distribuir. Entonces, lo interesante sería ver si es posible pensar en modelos pequeños, muy dinámicos, muy flexibles, que estén generando esto y donde ya el ingreso ya no sea exclusivamente a través de la publicidad, que era pues por antonomasia, la que ingresaba a todos estos grandes corporativos del pasado, sino modelos distintos, ¿no? Hay quien ha dicho, bueno, pues es que solamente hay eso, o solamente hay esos dos, o te paga el publicista o te paga el usuario final. Hay otros modelos intermedios que no sé, creo que se han explorado menos, que es cuando un tercero paga porque haya contenido, porque lo que quiere es darle ese servicio a alguien más, que le reporta dinero de otras formas, ¿no? Como cuando alguien organiza una convención y entonces consigues patrocinadores. El patrocinador no organizó la convención, pero le interesa que esa gente que va a la convención vea ciertas cosas, ¿no? Entonces, a veces publicidad, pero a veces también tiene que ver con que, por ejemplo, pienso en convenciones de médicos, ¿no? Pues sí, va a haber anuncios de los grandes laboratorios, pero también va a haber charlas de cómo se aprenden las cosas. El patrocinador a veces se trae al conferencista de Estados Unidos que sabe hacer un procedimiento médico porque le interesa que lo asocien con esta capacidad, con este conocimiento, con esta formalidad. Y más que hacerse publicidad de sus productos, lo que está tratando es de publicitar su marca, su forma de ser. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta, ¿no? Me parece que no existen en este momento recetas que yo te pudiera decir, hagan esto y serán ricos, ¿no? Pero sí me parece que tratar de repetir el esquema de los años 90 o de los años 2000 no va a funcionar. Habrá que pensar en modelos más bien, como insisto, más tipo células. Quizás, si eres un buen periodista, pues integrarte con un buen redactor, integrarte con una persona que tenga una buena cara en las redes sociales. Déjame hacer un ejemplo muy burdo. Perdón, lo voy a decir un ejemplo muy burdo. Si tú eres un buen baterista, pues necesitas un buen guitarrista, un bajista, y necesitas una persona que sea la o el vocalista, que tenga ese carisma que atraiga a la gente. Grandes bandas no fueron fundadas por el vocalista, fueron fundadas por los demás músicos que sabían que necesitaban un vocalista carismático y tal. Quizás lo que hace falta son estas células donde tengas a la persona que haga las veces de cara en los medios y que te permita de pronto empezar a incorporarte y empezar a estar abierto a modelos de captación de valor distinta, ¿no? Que, por ejemplo, yo lo he visto ahora, desde que empezaron las universidades a plantear este tema de que ahora los profesores tienen que vender cursos, muchos profesores empezaron a vender cursos de manera en línea y gente muy joven, y ahora hay una sobreabundancia de cursos. Y no solo cursos en línea, porque ya se dieron cuenta que no todo el mundo le gustan las clases en línea, y empezaron a hacer cursos pequeñitos y entonces de pronto, no sé si les ha pasado, pues llega publicidad de que, oye, y ahora te doy cursos de cómo hacer barro y cómo hacer pintura y cómo no sé qué. Y hasta ahora te puedes aprender a cómo ser guía de senderismo. Y hay miles de cosas que están pasando porque la gente está buscando modelos diferentes donde transmite su conocimiento. Me parece que el tema del periodismo va por ahí. ¿Cómo lograr convertir este modelito en el cual yo lograba que esta información llegara a la realidad
Y hay que agregarle algo de valor, quizás más elementos editoriales, comentarios, críticas, más una postura y no simplemente la descripción de lo que está pasando, ¿verdad? Que aquí, no sé, de lo muy poquito que sé de periodismo, sé que te metes en una discusión ética. El periodista entiendo que su misión original era transmitir sin calificar, pero a la gente hoy también le interesa muchísimo la opinión, le interesa una opinión calificada, le interesa esto. Entonces quizás habría que ver cómo ensamblarlo. No sé si te hice más bolas, Sergio, o traté de darte elementos de lo que he visto y que creo que pudieran de pronto pues, llevarnos a la reflexión de qué hacer, ¿verdad? Así adelante, Luis. Bueno, creo que ya tenemos que terminar. Ah, bien. Eh, no sé si nos quedó alguna pregunta pendiente de las que estoy viendo, ¿la retomaste, Sí la retomó Jorge? Jorge. Entonces, pues creo que es momento de agradecerte. La Sí, verdad estuvo muy, muy interesante. Creo que súper interesante. levantaste una serie de inquietudes que están allí presentes. Es muy interesante que desde ángulos externos nos lleguen al periodismo, pues aprendizajes, ¿no? Aprendizajes, porque al final de cuentas el periodismo es una actividad humana, Ujú. es una actividad llena de decisiones, llena de negociaciones, llena de eso de lo que tú eres experto de factor humano. Gracias. Eh, Te Gracias. agradezco mucho en lo personal, creo que te lo agradecemos todo el equipo del diplomado y pues esperamos que estemos juntos en otro, En muy otra ocasión. pronto. Oye, pues, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias a todo el equipo, de verdad, pues estuvieron muy pendientes, me ayudaron muchísimo, Gracias. para no mencionar individualmente, todos, de verdad, muchas gracias por todo el soporte que hubo, gracias a la audiencia por sus preguntas, por estar aquí, tal, me hubiera gustado verlos un poquito más la cara, pero Dios mediante, les deseo de verdad de todo corazón, con toda calidez, un fin de año espectacular y un año con muchos retos, porque los años sin retos son aburridos. Vienen muchos retos, pero enfrentémoslo con mentalidad abierta, ¿ok? Muchas Gracias. Jorge, antes de irnos, le damos la palabra a Betty gracias. para que Betty nos dé el último mensajito. Y pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ti. Gracias a todos por su asistencia. Y bueno, te dejo la palabra, Betty. Con Deya Contreras, perdón. Sí. Hola, buenas De tardes. ella. Perdón, Sí, perdón. gracias, Ceci. Muchas gracias, Jorge. Pues te agradecemos igual, al igual me uno a la felicitación y nada más vamos a darles unas recomendaciones a nuestros participantes. Ujú. Empezamos ahorita con las diapositivas. Entonces, les recordamos que la próxima actividad a entregar es la actividad 11, que se llama el contexto del liderazgo en los ambientes de las empresas de la información. Tiene un valor de 6 puntos y se entrega el lunes 16 de diciembre antes de las 23:59. También les recordamos que hay una encuesta que les va a llegar mañana de nuestro conferenciante y esperemos que la respondan. Les llega como única vez a su correo, es intransferible. También les queremos recordar que la graduación se va a realizar en el próximo año, entonces ya para que vayan entregando las actividades a tiempo. Recuerden que tenemos un promedio de 99 y 100 para que tengan la mención honorífica asistiendo a la ciudad desde su lugar de origen. Y ahorita les estamos compartiendo también la presentación de nuestro invitado, Jorge Yaguno, para que la tengan y la grabación estará, yo creo que mañana. Entonces, muchas gracias, les agradecemos bastante y muchas gracias nuevamente. Nuestra sesión sincrónica próxima es del módulo 7, se llama El ejercicio del periodismo ético y su impacto en el cambio social en contextos de riesgo para la libertad de prensa y expresión. Nuestra expositora será Lourdes Ramírez, que es directora del diario digital En Altavoz de Honduras. Y es el miércoles 15 de enero del 2025 en nuestro habitual horario. Pues los esperamos y que pasen felices fiestas y ya no los vemos en las conferencias, pero los seguimos viendo en el diplomado. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde.
Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, hasta luego.